Premios por lo que ya estás haciendo. Contrata Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado; la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica; y el doctor Medardo Leas, ex vicepresidente del TSE, analista político y miembro de Cauce Democrático. Les invitamos a un diálogo para hablar de la situación penosa, lamentable, que genera inseguridad jurídica que estamos viviendo en el Ecuador. Y el capítulo de las últimas horas y semanas es esta situación que vive el Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, en las próximas horas, precisamente hoy miércoles, están previstas 2 audiencias frente a las acciones de protección que han sido planteadas. La una, atendida inicialmente en un juzgado de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchiras, y otra esta tarde, la segunda audiencia en esta capital, respecto del planteamiento de acciones de protección. El asunto es que hay una disputa entre una mayoría que, por la acción inicial del juez de La Concordia, el doctor Lindao, fueron restituidos en funciones luego de la destitución por 85 votos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay problemas latentes, problemas políticos que quieren meterle mano a la justicia, que finalmente quieren controlar, perdón la redundancia, los organismos de control. Ese es el afán. Hay procesos en marcha, como el nombramiento del Contralor General del Estado, y hay hechos impresentables. O sea, ¿cómo puede entender que como se ha denunciado en la Asamblea, hay asambleístas que están interesados en apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, como el Partido Social Cristiano y UNES, con la ayuda de los correístas de Pachacuti y de la Izquierda Democrática, en donde se evidencia con hechos concretos? La sobrina del asambleísta Luis Almeida, Sofía Almeida, integra el Consejo de Participación Ciudadana y quieren que ella siga, que se retome la mayoría con la posesión de suplentes de los suplentes de los suplentes. Es decir, este es un enredo y se está usando a la justicia para ello. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo afrontar esta situación que estamos viviendo en el país? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la bondadosa invitación a participar en este panel con tan distinguidos contertulios. Usted ha pintado un cuadro verdadero del caos legislativo e institucional que vive la República. Caos que arranca de la famosa Constitución de Montecristi, que nació con un vicio de origen: 2 principios irreconciliables. Por una parte, el hiperpresidencialismo, y por otra, la protección de derechos. Y el caos es el resultado de esa contradicción, pasando naturalmente por la novelería de crear 5 funciones del Estado, como si las 3 creadas en la Revolución Francesa no fueran suficientes. Y todo esto se traduce en acciones de protección por doquier,
Cuando oigo los resultados de las acciones de protección, viene a mi memoria el decir de un picaresco escritor español: lo bueno de la jurisprudencia es que hay sentencias para todos los gustos. Y en efecto, los famosos recursos de protección son para todos los gustos. Yo diría que son víctimas del propio invento, porque muchos de esos pronunciamientos les cae a los propios autores, directos o indirectos, de la Constitución de Montecristi y de la frondosa legislación plagada de contradicciones y de vacíos, que es el medio propicio para la arbitrariedad administrativa, para la discrecionalidad de la autoridad. Y el panorama sombrío que estamos viviendo es la consecuencia de eso. Ojalá la consulta popular anunciada, de la que yo soy naturalmente, modestamente apoyante, abra una especie de luz en el túnel negro y largo que ha tenido que vivir la República, porque es necesario sobre todo recobrar, reivindicar para el pueblo ecuatoriano el ejercicio de su soberanía. Creo que ese es el único camino que nos queda en este instante, sin pensar ingenuamente que esa consulta popular va a solucionar todos los problemas. Apenas será un paso que permitirá dar otros que permitan, vuelvo a repetir, reivindicar para el pueblo ecuatoriano la real soberanía que descansa en él. No son los asambleístas, en definitiva, los que ahora representan al país, porque ellos se han dedicado lamentablemente solo a la tarea conspirativa. El propósito es tumbar al gobierno. No importan las normas jurídicas. Se ha creado un nuevo principio, entre comillas, el principio de la mayoría, que arrasa hasta el sentido común. No digo la lógica, porque la lógica es la ciencia del correcto pensar, que para los señores legisladores no existe. Así es el panorama sombrío que vive lamentablemente nuestra República. Luego de esta explicación del doctor Gustavo Medina López, bienvenida, doctora Pamela Aguirre. ¿Cómo enfrentar este momento de enredo, de inseguridad jurídica, que lo que hace y se evidencia es la metida de mano de los actores políticos en las instituciones, en la justicia, en este tan cuestionado Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Buenos días a los contertulios del día de hoy también, y a toda su prestigiosa audiencia. Lamentablemente estamos frente a una prostitución de las garantías jurisdiccionales, y me disculpo por el término tan fuerte, pero efectivamente hemos visto que se han interpuesto alrededor de 8 garantías jurisdiccionales para permanecer en el cargo. Esto ya no es nuevo, lamentablemente, en nuestro país. Esto ya se ha convertido en una práctica. Y por otro lado, tenemos a el más alto órgano que representa la democracia en nuestro país, que simplemente señala que va a desconocer decisiones judiciales cuestionables, pero que va a desconocer una decisión judicial. Y eso simplemente significa ya el desconocimiento de la separación de funciones. Por otro lado, tenemos un Consejo de Participación o miembros del Consejo de Participación que no piensan irse, que siguen sesionando, que siguen designando y hasta posesionando autoridades, competencia que no la tiene tampoco. Entonces, simplemente nosotros nos encontramos frente a una total desinstitucionalización. Como ya efectivamente lo señalaba el doctor Gustavo Medina, lo que estamos evidenciando es un diseño constitucional fracasado. Es decir,
la arquitectura constitucional de todo el poder político no es adecuado para tener una democracia competitiva. Y bien traído a colación que efectivamente nos encontramos a puertas de una reforma de la Constitución en la que este tema hay que analizarlo y hay que cambiarlo, porque seguir o esperar resultados diferentes con las mismas normas será pues efectivamente necio. Ahora bien, ¿qué es lo que debería ocurrir? En estricto sentido, si la Asamblea se encuentra disconforme con la decisión del juez de la Concordia, de estas medidas cautelares autónomas polémicas, mal dictadas en mi consideración jurídica, más allá de a quién benefician o no, efectivamente lo que tiene que hacer es pedir la revocatoria de las medidas cautelares, es decir, por los cauces institucionales. Nada más corrosivo para el sistema que una autoridad decida negarse a cumplir una decisión judicial. ¿Por qué? Pues básicamente entonces nosotros entendemos por qué tenemos el nivel de delincuencia, tenemos el nivel de corrupción en nuestro país. Porque el ejemplo lo ha puesto la Asamblea Nacional desconociendo decisiones judiciales. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Insisto, más allá de lo cuestionables que son estas decisiones, ciertamente la Asamblea tenía que acatarlas y tenía que pedir por los cauces legales, por los cauces constitucionales, la revocatoria de estas decisiones. Hacerse del Consejo de Participación en marcha de algunos concursos importantes para el país, importantes para la lucha contra la corrupción, importantes para la institucionalización, para la fiscalización, nos deja ver justamente ese sentimiento, esa posición de permanecer en los cargos, que simplemente esto ya nos deja ver que efectivamente si pudiésemos, creo que todos votaríamos que se vayan todos, incluidos los de la Asamblea y los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como esto es imposible, entonces vamos por los cauces constitucionales y efectivamente votemos sí por esa enmienda para cambiar esta institución y para quitarle esa competencia que es política y que tiene que aparecer así dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bienvenido al doctor Medardo Oleas. Doctor Oleas, ¿cómo afrontar usted de manera reiterada y a través del tiempo nos ha insistido, hay que cambiar el marco constitucional? Como bien ha dicho el doctor Gustavo Medina y también la doctora Pamela Aguirre, ¿cómo cambiar este panorama? Porque lo único que genera es inseguridad jurídica, más allá de los pronunciamientos de los jueces, el que otra función del Estado, más allá de los cuestionamientos, dice: yo no respeto esa decisión y aquí impongo yo como primer poder del Estado. ¿Qué es esto? ¿La ley de la selva? ¿Cómo enfrentar este momento jurídico? Doctor Medardo Oleas, buen día. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a Gustavo, a la doctora Pamela Aguirre y a todos los radioescuchas. Frente a esta crisis profunda a la que nos ha llevado una clase política corrupta, sin moral, sin principios, sin ética, a los cuales les vale lo que diga la Constitución o las leyes, lo único que tenemos que hacer es afrontar como ciudadanos y dar soluciones que sí están en nuestras manos. Por ejemplo, si somos convocados a una consulta para que la designación de las principales autoridades pase al Congreso para que a través de una ley en 90 días puedan nominarse a las autoridades bajo un concurso con otros parámetros, la respuesta tiene que ser sí, pero no solo votar sí en la consulta para que las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana pasen a la Asamblea, sino aprovechar que está en nuestras manos, por ejemplo, anular toda la votación para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer, pero ¿cuál es el efecto? El artículo 147 de la Ley de Elecciones indica que se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. 3.
Cuando los votos nulos superan a los votos de la totalidad de candidatos o candidatas o de las respectivas listas en una circunscripción determinada por cada dignidad. Es decir, que si todos los ecuatorianos votamos nulo, no se eligen a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque además en las listas que presentan, entre comillas, la ciudadanía, están todos los abogados de los corruptos que fueron sentenciados, está gente que solo representa a estos mismos grupos que están en la Asamblea. Entonces, a través de mecanismos legales, nosotros sí podemos dar un golpe contundente a esta clase política corrupta, nulitando las 3 papeletas de las elecciones para designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si votamos sí y pasamos las atribuciones de la Asamblea, dejaremos en acefalía al Consejo de Participación Ciudadana y con esto, a través del voto, a través de un acto eminente democrático, libre, podemos comenzar ya a dar golpes de efecto para que simplemente las cosas se vayan cambiando. Repito, analicemos con prudencia, con inteligencia esta propuesta que lo haga, porque esa es la solución. Además, nosotros con Participación Ciudadana estamos buscando ya los mecanismos adecuados para que a futuro se reforme la ley de elecciones y la ley de organizaciones políticas, porque no podemos estar con esta clase de sujetos en la Asamblea Nacional, gente que no tiene conocimientos, no tiene principios, no tiene moral, no tiene ética. Esto tiene que cambiar. Y esto solo se logrará a través de una reforma a la ley de organizaciones políticas que le queremos empatar naturalmente con los resultados que vengan de la consulta popular. Pero repito, si nosotros anulamos todas las papeletas el próximo febrero para la elección de los miembros de Participación Ciudadana, daremos un golpe contundente. Y quiero que la ciudadanía analice esta propuesta a efectos de que no sigamos nosotros siendo burlados por estos ciudadanos que deben rendir cuentas al pueblo ecuatoriano y no solamente a los partidos que lo designan. Doctor Medardo Leas, con esas consideraciones, hay hechos concretos. ¿Qué hacer con estas acciones constitucionales que han sido planteadas? La desobediencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo enderezar esto? A ver, es que no lo podemos enderezar porque naturalmente quienes buscan protección constitucional no van ni siquiera al juez de su domicilio, se van a buscar un juez de la península de Santa Elena, de Santo Domingo, de La Concordia. Es una actividad corrupta que ni siquiera ha podido ser controlada ni por la Corte Constitucional ni por el Consejo de la Judicatura. O sea, este juego de utilizar un juez de cualquier pueblo de este país les permite a ellos ampararse de ciertas garantías que dicen que han sido violentadas. Pero ahí también yo quisiera ver cómo interviene ya la Corte Constitucional. Tiene que dar ciertas normas para que funcionen adecuadamente estas garantías. Tenemos que pedir al Consejo de la Judicatura que analice la actuación de todos estos jueces, porque nosotros estamos viendo cómo se burlan de nosotros. Un juez de Santo Domingo le concedió la libertad al señor Jorge Glass, amparándose naturalmente en derechos constitucionales. ¿Ha pasado algo? ¿Ha hecho algo el Consejo de la Judicatura? No. Todos están involucrados en mantener sus cargos e involucrarse en estos actos de corrupción que son rechazados por la ciudadanía. Por eso es que tenemos una asamblea con poca aceptación. Por eso es que tenemos la propia justicia que está con poca aceptación, pero nadie hace nada. Entonces yo creo que deberemos comenzar ya buscando mecanismos para definitivamente a futuro cambiar de constitución. Yo no le veo otra alternativa, se viene repitiendo eso, los mecanismos ya se han dado, se han analizado, pero lamentablemente a la clase política no le interesa, pero a los ciudadanos sí nos interesa. Entonces tendremos que buscar unos mecanismos para que se utilice lo que dice la propia Constitución, a lo mejor llamar a una constituyente bajo ciertos parámetros que permita que los ciudadanos tengamos control y no la clase política corrupta que actualmente gobierna este país. Doctor Leas, por lo que usted propone, ¿cómo cambiar la Constitución? ¿Cuál es el mecanismo?
El mecanismo es el que está en la Constitución, es convocar a una constituyente de no más de 40 personas, poniendo, por ejemplo, como primera pregunta que se utilice como base, como modelo de la reforma constitucional, la Constitución de 1998, para que se ponga en vigencia la misma y la Asamblea Constitucional actualice las normas que están caducas. Y poniendo en la consulta no solo la forma de elección de los constituyentes, sino los trabajos que tienen que hacer, que esto es completamente constitucional, pero hay que hacerlo, porque si no le hacemos eso, nosotros tendremos una mala constitución que nos está afectando. Pero esa decisión naturalmente lo tiene el presidente de la República y él no lo quiere hacer. Yo no le entiendo al presidente de la República por qué permite que en definitiva la clase política corrupta que está en la Asamblea continúe actuando a espaldas del pueblo ecuatoriano. Entonces analicemos quién dicta las normas para que se convoque a una constituyente del presidente de la República. Él puede decir que sean 20 constituyentes, 30, 40 constituyentes, se puede establecer cómo deben actuar, el plazo en el que deberán dictar la nueva constitución. Es decir, sí podemos nosotros dar el camino para viabilizar que en base de la estructura de la constitución de 1998 se actualicen las normas caducas y así mandemos al tacho de la basura una constitución, la del 2008, que nos está causando mucho daño. Doctor Gustavo Medina López, ¿quién para esto y cómo hacerlo? Dolorosamente, el populismo correísta creó un entramado jurídico que hace en este momento, y lo ha sido en el pasado, imposible el cambio constitucional sustancial. Creo que, como sugiere Medardo, la única salida es convocar a una asamblea constituyente que ojalá esté integrada por los mejores ciudadanos que con sabiduría y patriotismo nos puedan dar una estructura constitucional que se adapte a las necesidades actuales que vivimos, que preserve la democracia, que castigue a los que abusan de los fondos públicos, en fin, que trate de componer esta dura realidad que estamos viviendo. Ya se planteó la necesidad, se dijo, de volver a la Constitución de 1998, pero ese entramado constitucional que nos dejó el populismo no establece camino alguno, porque para eso sí son ingeniosos los nuevos sabios de la juridicidad, para crear estos candados infranqueables que algún momento tienen que romperse, y pienso que va a empezar a romperse si es que el resultado de la próxima consulta popular es positivo, adoptando lo que ha sugerido el propio Medardo: nulidad para todas las papeletas de candidatos a este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nunca debió existir, que fue una y es una artificiosa creación con el propósito de encubrir el autoritarismo para designar autoridades con delegados de en definitiva, de la presidencia de la República. Esta es la realidad, y frente a esta realidad, con todos los riesgos que las medidas políticas implican, tenemos que ir a una asamblea constituyente. Ojalá con las experiencias que hemos tenido en la historia política, al menos reciente, que nos ha llevado a niveles de repugnancia, el pueblo ecuatoriano piense que administrar un país
debe estar en manos de las mejores personalidades ecuatorianas, de los ecuatorianos que con sabiduría, con experiencia, con un bagaje de principios cívicos y éticos, no piensen en ellos y en sus allegados, sino piensen en la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano que se debate en angustiosas situaciones. Esta es la única medida, pero empecemos con lo que nos viene en febrero. Aprobemos la consulta popular y nulitemos las papeletas de nombramiento de vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque eso permitiría al menos deshacernos ya en el hecho, en la práctica, de un Consejo de Participación Ciudadana que ha sido un cáncer en la política nacional y que hay que tratar de extirparlo para tratar de salvar el cuerpo social en su conjunto. Esta es la única posibilidad que se avisora en el horizonte de nuestro país. Doctor Gustavo Medina, por cierto, esto no es tan simple, esto va a tomar su tiempo, va a ser de alguna manera traumático esta inestabilidad que seguiremos viviendo, que frente a la realidad de ahora, si no se toman correctivos, simplemente el futuro va a ser mucho más incierto, doctor Medina. Efectivamente, los asuntos no son fáciles. Armar una asamblea constituyente, dictar sabias normas en su integración y en su funcionamiento es tarea difícil. Esperar que el pueblo ecuatoriano elija a los mejores ecuatorianos es una esperanza, pero hay que adoptarlos. Estas medidas hay que adoptarlas porque de otra manera, el futuro del Ecuador no solamente que es incierto, sino sombrío. El país está tomado por el narcotráfico y el crimen organizado y hay que tomar medidas ahora porque de otra manera este país corre el riesgo de disolverse. No quisiera tener esta actitud, pero las realidades así lo determinan. Doctora Pamela Aguirre, usted empezó señalando que frente a esta prostitución de las garantías constitucionales y esta desinstitucionalización, corresponde cambiar esta arquitectura constitucional que ha colapsado. ¿Quién para esto y cómo emprender, iniciar un proceso para cambiar este panorama? Coincido, Miguel, con el doctor Medardo, y con el doctor Gustavo, que efectivamente el primer gran paso es la reforma de la Constitución, esta enmienda que se está proponiendo. Pero más allá también de los cambios que se requieren institucionales, es necesario un compromiso de todas las autoridades. Y lo que a nosotros ya desde un inicio nos debe llamar la atención son aquellas autoridades que buscan quedarse en el ejercicio del cargo a través de este tipo de garantías. Es decir, ¿cuál es la intención de quedarse en un cargo a pesar de haber sido destituidos por la Asamblea? ¿Cuál es la intención del cargo o la intención de esta autoridad de volver y nombrar a otras autoridades y mantener el poder? Eso efectivamente ya nos deja ver que por ahí no hay el interés social, sino el interés público, sino básicamente un interés colectivo, particular de algunas personas y pues efectivamente esto no va a mejorar aun cuando cambien las normas. Entonces requerimos de voluntad política, requerimos de una ciudadanía comprometida que escoja mejor, porque además lamentablemente la asamblea que tenemos es fruto de la elección popular, es decir, no es una asamblea impuesta. Empecemos por ahí y esta reflexión tiene que ser dicha. La asamblea no es una asamblea impuesta, es una asamblea electa y somos los ciudadanos, los ecuatorianos, quienes votamos para que nuestros representantes estén ahí. Lo impresentable de la asamblea también es responsabilidad de la ciudadanía.
Y claro, el tema de parar estas infructuosas acciones que lo que hacen es minar el ejercicio de los derechos de las personas que realmente necesitan de protección de los derechos. Lo que denota es que ellos no tienen ese interés con el país, porque bien podría una ley de garantía, una reforma a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, pues esclarecer todos estos puntos escabrosos de las garantías jurisdiccionales. Ya se hizo mención que de repente hay garantías que son presentadas en lugares en los que no son el domicilio de quienes las activan, son presentadas por personas que de repente parece que tienen interés, que son ciudadanos comprometidos, que aparecen como ciudadanos comprometidos, pero que en realidad lo que están haciendo es defendiendo intereses de determinadas personas. Entonces, esto sí puede mejorarse a través de la jurisprudencia, a través de la legislación. Y por otro lado, pues mejorar a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ya se ha dicho que la Corte Constitucional tiene ese rol de ir delimitando el ejercicio de los derechos, delimitando el juego democrático. La Corte Constitucional es el árbitro de la democracia, y efectivamente dentro de esa lógica entonces también a la Corte le corresponde entrar en sintonía con lo que está ocurriendo en el país y dictar decisiones que beneficien al país, decisiones que en el marco de sus competencias permitan entender cuál es ese juego democrático, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido. Fíjese usted, querido Miguel, que en la decisión que se adoptó a propósito del caso de Álvaro Román, del doctor Álvaro Román, cuando él propuso la acción, la Corte determinó esta situación jurídica consolidada. Y esta situación jurídica consolidada, es decir, dejar las cosas, reconoce que se violaron derechos, pero deja las cosas de la misma manera porque ya han resultado, ya hay efectos, generó una serie de decisiones, una serie de listas que han sido devueltas, que han sido regresadas, que no se cumplen los requisitos, jueces de la propia Corte Nacional que están entre este debate de a quién le corresponde la competencia de enviar los nombres de las ternas. Entonces hay que entrar en sintonía con lo que está ocurriendo y ser más claros. También hay que comprometerse, y para comprometerse entonces tenemos que entender qué es lo que necesita el país y también sensibilizar a todas las personas de la necesidad de que se tomen y las votaciones sean a las personas que pueden beneficiar a nuestro país. Creo que necesitamos también señalar esto, tenemos que votar con conciencia. Es la única manera en la que podemos parar esta gran masa que va creciendo de desinstitucionalización. Doctor Medardo Leas, ¿cómo parar esto? Ustedes han sido muy lúcidos al dar ideas, ir a una asamblea constituyente. El tema no es simple, es complejo, va a tomar su tiempo. Pero por lo menos acciones urgentes, emergentes, como han señalado también, castigar en las urnas a propósito de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y también los temas que, si bien no arreglan todo, algo enfrenta la reforma política y la parte de la seguridad con la consulta popular convocada, que va a convocar el CNE. Sí, Miguel, como yo le dije, yo estoy proponiendo cosas absolutamente legales para que los ciudadanos podamos dar un golpe contundente al Consejo de Participación Ciudadana. Está en nuestro derecho legal el anular unas papeletas de candidatos de una institución que ha causado muchos conflictos al país, como es el Consejo de Participación Ciudadana, que no representa a la ciudadanía y que su conformación, si bien dice que es ciudadana, fue manipulada desde su inicio. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos dar? ¿Participar en la elección y votar por algún candidato? No, tenemos que anular las 3 papeletas, tache, ponga nulo en las 3 papeletas, a efecto de que si la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos se refleja en un número de votos nulos muy amplio, estas elecciones sean anuladas. Repito, el artículo 147 de la Ley de Elecciones dice que se declarará la nulidad de las mismas cuando los votos nulos superen a la totalidad de los votos válidos. Entonces, vamos a eso. Y naturalmente, si aprobamos también, votando por sí en la consulta,
y exigiendo después que la Asamblea dicte una ley clara para los procesos de elección, entonces en algo avanzaremos. Pero no podemos permitir que se tomen por asalto a la Contraloría, a la Administración de Justicia con el control del Consejo de la Judicatura. No podemos permitir que las superintendencias estén bajo los mandos de los partidos políticos, porque a los que ejercemos la profesión nos duele ver cómo han habido en el pasado superintendentes que solo sirven a los grandes intereses de los grupos políticos que tienen conexiones con los grupos comerciales y con los grupos empresariales. Entonces, avancemos, señores. Hay que despertar la conciencia cívica democrática de los ecuatorianos. No existe cultura democrática en el país, pero también nosotros, si no participamos activamente en las próximas elecciones, y además de elegir a los mejores hombres como alcaldes, como prefectos, no a los más malos, no a los que han sido glosados, no a los que tienen juicios pendientes, no a aquellas personas descalificadas, entonces ya daremos un gran paso, porque ahora es nuestra obligación elegir bien alcaldes, prefectos, concejales. Está en nuestras manos entregar la correcta administración de las ciudades y de las provincias a los mejores hombres, pero también dándole un rotundo golpe a la clase política, anulando las papeletas de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que son 3 papeletas, hombres, mujeres y grupos especiales. Daremos ya un gran avance. ¿Por qué? Porque les dejaremos sin vocales electos a ese consejo que perderá absolutamente todas sus facultades y también se aprueba en la consulta mediante el sí que las atribuciones de designación pasen a la Asamblea. Entonces, mecanismos democráticos, pacíficos, legales, que invito a la ciudadanía que lo reflexione con mucha calma, porque nosotros no podemos caer en la trampa del insulto, de la trampa, de las leguleyadas, de utilizar a jueces comprados para que me dicten amparos constitucionales. No, la ciudadanía no hace eso. Entonces, si hay más grupos de ciudadanos decentes, ataquemos a todos estos inmorales descalificados utilizando la ley, como yo me he permitido proponer en esta radio que nos da audiencia. Bien, muchas gracias por el valioso aporte, poner en análisis esta situación penosa y lamentable que estamos viviendo de inestabilidad política, inseguridad jurídica, falta de acción oportuna de esta mediocre Asamblea Nacional, buscar el recurso del pueblo para que se pronuncie en las urnas como bien han recomendado esta mañana. Muchas gracias a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista, al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, y al doctor Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Cauce Democrático. Muchas gracias, muy amables a estos 3 juristas que han estado esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. 8:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con otro tema de interés importante. Cómo enfrentar el tema de la inseguridad con la propuesta que va a hacer en las próximas horas el presidente Guillermo Lasso este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional, una reforma constitucional por la seguridad. 3 invitados, el general Paco Moncayo Gallegos, la doctora Berta García y el general Wagner Brav. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Para algunos asambleístas de UNES, Jorge Glass tiene la talla histórica de filósofos como Antonio Granassi, ideólogo del comunismo. Aseguran que el trato que Glass recibe en la cárcel al pagar su pena por los delitos cometidos es fascista. Así defienden el otorgamiento de las medidas